Los espíritus. ¿Qué son? ¿Quiénes son los espíritus? ¿Qué es un espíritu? A lo largo de estos años, muchas veces, sobre todo desde niño, los observaba como alguien que me observaban a mí, que por curiosidad se acercaban o algunas veces querían interactuar. Extraños personajes que yo ni siquiera conocía. Pero a medida que iba viviendo, iba creciendo, el camino de la voz me llevó a entender que un espíritu es un ser que está vivo, que en algún momento de su existencia manejó una máquina como un cuerpo y que en algún momento tuvo que abandonarlo, por el motivo que haya sido, por decisión propia, por una enfermedad, porque alguien le cortó ese hilo de vida. Pero ese espíritu continuó el camino de la vida, porque la vida no concluye nunca, nunca llega a un término. Es un misterio el inicio de un espíritu, porque el espíritu siempre estuvo y siempre está y siempre estará. A eso tan inmenso que algunos le dan el nombre de Dios o lo acomodan dentro de alguna religión, sea cual fuere. Los espíritus deambulan y caminan entre nosotros porque pertenecemos a ellos como ellos a nosotros, por el simple hecho de que todos transitamos el camino de la vida. Cuando un espíritu habita un cuerpo, incluso por una decisión propia, llega el momento de partir, simplemente deja el cuerpo como cuando bajamos de un automóvil. Apagamos su motor o se nos termina la gasolina y se termina apagando solo. Pero nosotros continuamos vivos dentro del vehículo. ¿Pero para qué vamos a seguir sentados ahí cómodamente dentro de un vehículo que ya no nos sirve de nada? Entonces, ¿qué hacemos? Nos bajamos de él, lo observamos. Puede ser que caminemos a nuestro alrededor y miremos la gente que solíamos conducir junto con ellos. Y después de algún rato, de algún tiempo, comenzamos a caminar entre otros vehículos que siguen en movimiento, porque su motor no se ha apagado todavía. ¿Y qué sucede entonces? Nos damos cuenta que esos vehículos no nos ven, que esos vehículos ni siquiera intentan esquivarnos. Muchas veces un espíritu se da cuenta de que su vehículo dejó de funcionar, porque hacía rato que ya tenía problemas su motor. Algunos espíritus permanecen cierto tiempo porque hay como un lapsus de entendimiento entre lo que llamamos la unión del espíritu con la conciencia. Y la conciencia es el hilo que nos une al cuerpo. Y es la mejor manera de interpretar. Como si tuviéramos una cajita mágica, una computadora que nos traduce lo que el espíritu dice. Por eso muchas veces hay gente que dice, ¿por qué tuve sueños que no los puedo entender? Porque muchas veces cuando dormimos, o siempre cuando dormimos, nuestro espíritu se aleja del cuerpo.
Deambula por la casa, por el barrio, por la ciudad, por el país, por el mundo, por universos, por el pasado que tuvimos una vez en otra vida. Incluso podemos llegar a deambular por el futuro que podamos llegar a tener en esta o en otra vida. El espíritu no sabe de tiempo, no conoce los tiempos. El espacio no tiene tiempo, no utiliza horarios, fechas, días. Y cuando volvemos a despertar a nuestro cuerpo físico, porque ese espíritu regresa al cuerpo, esas vivencias que tuvo las traduce en las cosas que el cerebro puede comprender. El cerebro material, obviamente. Y es una manera de que podamos continuar el transcurso de la vida viviendo situaciones que nos van a servir para completar el cometido que vinimos a hacer aquí, en esta vida terrenal. Pero ¿qué pasa con este espíritu que bajó de su automóvil y todavía siente atracción por esta vida? Simplemente no sigue rápidamente ese camino que tendría que seguir. Camina, vive entre nosotros, permanece un buen tiempo junto a su familia, escuchando, sintiendo, viendo las cosas que a lo mejor en un momento en vida carnal no pudo comprender o no podía interpretar. Busca darse cuenta que si aquello o aquello otro era verdad. Y muchas veces cuando siente que una situación le fue compleja, la medita. Y la forma de meditar el espíritu, esa situación, es repitiéndola una y otra vez. Como si se tratara de un bucle. Vuelve a recrear la situación. Y eso nos sucede en vida cuando apoyamos la cabeza en la almohada y recordamos aquella situación que nos pasó en el día y que a lo mejor nos dejó un sinsabor o no la pudimos comprender. Cosas simples. Una conversación con un amigo, una discusión con alguien. Algo que no pudimos resolver, algo que nos complicó el día. Y nuestra cabeza vuelve a repetir lo mismo hasta que en algún momento quedamos dormidos y por lo menos se nos fue de la mente. Al espíritu le sucede lo mismo. Se queda pensando en esa situación que en el momento de su vida le trajo alguna complicación. No pudo resolver una situación con otra persona. Un desamor. Una complicación que lo llevó a incluso partir de aquí. Y vuelve a repetirlo y a meditarlo muchas veces. ¿Qué sucede cuando las personas dicen, tal persona posiblemente no haya ido a la luz? O se haya dirigido porque en su vida se comportó de una forma tan negativa, mala, por decirlo simplemente, se fue al infierno o se debe de ir ahí, o ahí debe estar. Créanme que a lo largo de estos años comprendí que no existe tal infierno, ni tal cielo. Son simplemente metáforas de un entendimiento cercano a lo que realmente se vive. Es como si buscáramos una explicación y a lo que le llamamos nuestros sabios buscan una explicación más cercana para darnos a entender qué puede llegar a pasar del otro lado. Pero el otro lado no existe, el otro lado es aquí. Es una hora constante.
Sé que para muchos a lo mejor puede resultar complicado o hasta contradictorio con sus creencias, sus dogmas, sus religiones. Pero esos dogmas, esas religiones, esas creencias son simplemente una forma representativa de poder explicar aquello que vivimos muchas veces cuando partimos en otras vidas y que olvidamos cuando volvemos a esta. Ese espíritu que a lo mejor en cuerpo, en materia, se comportó de una vida en una manera que no era la correcta a lo mejor, que no era la más agradable. Una vez que partió de aquí, lo que hace es repetir esas situaciones en las que complicó a los demás y también se hizo daño a sí mismo. Ese, quizá, podríamos decir que es el equivalente al, entre comillas, infierno. Porque ese espíritu vuelve a quedarse meditando esa situación, repitiéndola una y otra vez, como si fuera una especie de castigo personal. Porque no tenemos a nadie que señale con un dedo o que castigue por lo que a lo mejor hizo. Somos nosotros mismos. Son esos mismos espíritus que repiten una y otra vez esa situación. Ese quizá sea el infierno que tenga que vivir, pero no como castigo, sino como forma de comprensión. Y en algún momento, ese espíritu se da cuenta de la influencia de sus comportamientos en los demás, en él mismo. Y en el momento que llega a esa comprensión, es cuando puede dejar de lado esa situación y volver a avanzar. Y ahí podríamos decir que se ha iluminado y que puede seguir hacia la luz. Hacia esa luz que no es un ser ni una luz tampoco, sino que es una realidad de comprensión. Su comprensión se transforma en esa luz. Y esa luz es la comprensión para él. Como dijimos una y tantas veces, el tiempo no existe. Entonces ese espíritu que partió hace tan solo 1 hora de este mundo, para él pueden ser segundos, días o años. Él no comprende el tiempo relativo a este mundo. Y puede caminar entre nosotros y estar cerca nuestro durante años incluso, teniendo el presentimiento de que pasó 10 minutos o 1 hora. Cuando al fin comprende la situación es cuando se ilumina en la comprensión, ve esa luz y parte de este lugar. ¿Y qué lleva a un espíritu a permanecer tanto entre nosotros? El simple hecho de sentirse atrapado en situaciones que no pudo resolver en vida, atrapado en emociones que puede sentir por una persona, por su familia, por un lugar, por una casa que amó y le costó tanto construir con el sudor de su frente durante tantos años. Porque no comprendió en esta vida que no se va a llevar ese automóvil, no se va a llevar esa casa que le dio 30 años de trabajo para poder construirla. Que no importa si crió 4 hijos y adoró terriblemente a su mujer, en el momento de partir ya no pertenece a esa familia. Yo no les pido que comprendan, que entiendan y que crean tampoco.
Pero solo me limité a escuchar estas voces, a sentir lo que me decían. Porque muchas de estas voces, muchas veces estos espíritus, no vienen solamente a molestar, a tirar un vaso, a mover un cuadro o a murmurarlos al oído. Se acercan porque quieren contar su historia, quieren explicar, ayudar a comprender lo que ellos en vida tantas veces se preguntaron como ustedes se están preguntando ahora. Querían una explicación, ellos la obtuvieron del otro lado y ahora a veces la quieren contar. Te la quieren contar a ti, me la quieren contar a mí. Esperan que alguien la diga. Y yo por muchísimo tiempo pensé, sentí que no era quien para intervenir. Hay muchas experiencias que tuve y que sé que son mías y para mí. Pero estas no son tan personales, ni tendrían que quedarse ahí guardadas. Porque sé que como yo busco a veces tantas explicaciones, sé que muchos de ustedes también las quieren, las necesitan. A lo largo de estos años he tenido grandes amigos que he aprendido a querer y que ya no están en este mundo por cuestiones naturales y otros que no. Un ejemplo de ello contaba anoche mientras entraba en sueño. 5 amigos que se quitaron la vida. 5. No sé si es mucho en la vida de un hombre o no. Algunos agobiados por la vida y en medio de una discusión con su mujer, simplemente tomaron un arma y partieron. Otros oprimidos por relaciones tóxicas, como se acostumbra y está tan de moda decir ahora. Yo sé que hay muchas posibilidades y circunstancias que pueden llevar a una persona a partir de este mundo. Y tampoco es condenable. No estoy de acuerdo con la condenación ágil y fácil de decir que esa persona fue un cobarde o no pudo soportar una situación y buscó la manera más fácil de hacerlo. No, créanme que no es una manera fácil, no es nada liviano, es simplemente un instante en que se resuelve lo que se tendría que pensar con más tiempo quizá. De estos 5 amigos que han partido de este mundo tomando esta misma decisión, solamente con algunos pocos he logrado hablar, si se puede llamar de esa forma. Otro simplemente desapareció de aquí por una estupidez, y permítanme la palabra un poco agresiva, porque fue jugando a la ruleta rusa, que le dicen. La inconsciencia. Pero dentro de estos 5 hay 2 que amé muchísimo. Y que me tenían a mano ahí cerca geográficamente y cerca en tiempo. Y yo no pude sentir que a lo mejor me estaban necesitando.
porque en ese momento ni siquiera se acordaron de mí, porque sus problemas los agobiaron demasiado como para acordarse de lo que tenían más cerca. Y no quiero entrar en detalle. A cualquier persona que me esté escuchando y que no conoce la situación. Pero lo puse como a modo de ejemplo. Yo sé que va a resultar a veces en muchas preguntas interiores de muchos de ustedes, cuando muy pocas veces en la vida yo he logrado hablar con alguien de esto, y no puedo decir más de 2 personas. Yo sé que en sus mentes han surgido preguntas. Yo no soy un consultante, no soy una persona a la que se pueden dirigir, pero si así fuera, siéntanse en la libertad de preguntar cosas que no individuales, porque no me interesa hacerlo demasiado. Lo he hecho alguna vez que otra, pero ni siquiera para comprobárselo a la persona, solo para quitarle alguna duda que lo esté mortificando, por decirlo de alguna forma. Me gustaría más bien poder contarles, o no sé si la palabra sería explicar, pero contarles y que cada uno saque su conclusión, porque la conclusión y la verdad depende del oído que lo escucha y de la vida que tuvo y de las experiencias que ha tenido. Por eso digo siempre que ninguna verdad es absoluta. Yo perdí a mi mamá hace 1 año. Y me llamó la atención que, aunque pude ayudarla a partir, una vez que hablé con ella y estaba ya en sus últimos días, ella me pudo escuchar, pudo sentir lo que decía y aceptarlo. Y luego partió. Y me llamó la atención que en el momento que lo hizo, yo no la pude sentir, ni me lo comunicó, ni la había visto tampoco. Y pensar que luego, después de 1 año, la pude ver. La vi parada en un lugar, mirándonos, de una forma reflexiva, pero muy tranquila, muy diferente a lo que era siempre, su forma, su carácter, su comportamiento. Estaba tranquila, pero tampoco la noté como reconociéndose de que ya no estaba acá. Simplemente algo curiosa de lo que sucedía a su alrededor y podía ver. Lo dejo ahí y espero que no haber dañado la sensibilidad de nadie, ni haber creado expectativas que puedan llegar a complicarle su forma de creer o de pensar. Simplemente estoy contando. Gracias por estar ahí.